Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Este año tuvimos invitados increíbles, muchos temas nuevos y muchas oportunidades para construir la persona que queremos ser. Así que aquí va un recap con algunos momentos clave en Universos. Aprendimos que de un mal episodio en la vida podemos encontrar nuestro camino. Por la relación tan tóxica que tenía, que pues, yo soy dependiente afectiva recuperada, pero en ese momento no sabía, y me deprimo, y esa depresión me lleva a buscar ayuda, y en esa ayuda encuentro mi vocación, mi pasión, me recuperé, pero yo decía, a ver, ¿por qué las personas cambian físicamente? Yo preguntaba a mis maestras, les decía, tomen una foto del antes y del después, porque obviamente, pues conforme te vas recuperando a ti mismo, conforme vas sanando tus heridas, ganando autoestima, empiezas a tener otra energía. Te empiezas a ver más joven, más radiante, en fin, todo cambia. Y esa curiosidad me lleva ya a estudiar psicoterapia, pues psicoterapia de parejas y bla, bla, bla. Y después me di cuenta que no me podía salir de mi relación tóxica a pesar de todas las herramientas que ya tenía, a pesar de que pues ya había tomado quién sabe cuántas terapias y demás. Y en Querétaro empiezo a estudiar conductas de riesgo y es ahí donde me doy cuenta que soy dependiente afectiva. Y para mí, Marta, fue un verdadero milagro, porque dije, wow, ya sé qué tengo. Dime una cosa, ¿cómo eras en esa época para poder entender a alguien que a lo mejor diga, ay, pues es que yo tengo eso que ya tenía? ¿Quién era esa Eli que todavía no sabía que era dependiente afectiva? Era una Eli que esperaba que mi expareja, que el papá de mis hijos, cumpliera el sueño de verme, de cuidarme, de protegerme, de darme seguridad, de amarme, de darme cariño, ternura, etc. Era una Eli con una autoestima paupérrima, que creía que no merecía, que creía que tenía que hacer sobreesfuerzos para merecer la atención del otro, ser vista por el otro. Para ser amada. Para ser amada, y que transgredí mis valores y mi autorrespeto con tal de recibir migajas de amor y que el otro se quedara a mi lado. ¿Qué llegaste a hacer por migajas de amor? Transgredir mis valores. Por ejemplo, permitir faltas de respeto, humillaciones, permitir que el hombre se fuera por días y luego regresara cuando se le pegaba la gana, permitir irresponsabilidades de su parte, en fin, todo lo que yo pensé que jamás en mi vida iba a permitir, que voltear a ver otras chavas, infidelidades, muchas cosas que yo dije, en mi vida voy a permitir que un hombre me trate de esta manera, ¡pum! Ahí, haz de cuenta, todo. Adriana Esteban nos explicó que la relación que tenemos con la comida tiene mucho que ver con la relación que tienes con tu propio cuerpo. Esta relación con el cuerpo empieza desde bien pequeñitas, desde bien pequeñitos. Desde, por ejemplo, empezar a sentir hambre. Cuando estamos dentro del vientre, todas nuestras necesidades son resueltas casi de inmediato. No nos damos cuenta ni siquiera que está ocurriendo la necesidad cuando ya se completó. El entorno, hasta el clima en el que estamos es el perfecto para nosotros. La nutrición que está llegando es la perfecta, además. Cuando nacemos nos encontramos con la gravedad de entrada, que hay una fuerza que ya nos jala hacia la tierra, que ese es como el primer patrón de movimiento que aprendemos a hacer los seres humanos, que es el ceder nuestro peso a la tierra. Desde ahí se genera la gran base de si voy a confiar en mi cuerpo y en el mundo o no. Y es una sensación totalmente corporal, no hay una integración neurológica. ¿De qué depende, Adri? ¿De qué depende que decidamos confiar en ese momento cuando somos un bebito en si vamos a confiar en nuestro cuerpo o no? Porque finalmente es el abrazo materno o es la propia vida. ¿Qué es eso que nos da esta contención? Todo el entorno que nos toque, desde lo más quizá básico, que mamá temblaba cuando me cargaba porque estaba súper nerviosa, desde que tuviera ella misma una incapacidad de sentir su propio cuerpo y entrar en sintonía con ella misma, desde que a lo mejor vivía en un entorno súper caótico, desde que a lo mejor al momento de nacer me metía en una incubadora, desde que hacía mucho frío, que mamá entró en una depresión postparto y no pudo estar en presencia completa conmigo, desde que peleaba con papá, o desde que vivíamos en un país en guerra, o desde que tenía mucha hambre y no se podía cubrir esa hambre. Entonces mi piso, o sea, imagínate tal cual que nos está escuchando, que está sentada en una silla y esa silla nada más tiene 3 patas. Y entonces tú no puedes confiar en que todo tu peso se lo sueltas a la silla porque sabes que solo tiene 3 patas, y entonces lo que vamos a empezar a hacer, y esa es parte de
del no confiar en nuestro cuerpo, como que empezamos a buscar otros pisos que nos den una sensación de confianza. Por ejemplo, tensar es una de las formas como de tener un poquito, porque es como si nosotros nos quisiéramos cargar a nosotros mismos cuando abajo nadie nos pudo cargar. O sea, si tú, vuelvo al ejemplo de la silla, sabes que esa silla no te va a sostener, pues tú lo que haces es como tú cargarte, poner mucha tensión arriba. Pesas. Tratas de compensar de alguna manera para lograr el equilibrio. Eso es lo que vamos haciendo. El poder personal es clave para que puedas construir la vida que deseas. Antonio Sola nos explicó cómo comenzar a percibir la vida y nuestro poder personal. Hoy como nunca, sobre todo por la ayuda que también nos hace la tecnología, que como todo en la vida la puedes usar para mal o para bien, nos permite tener esa capacidad de entregarnos a los demás, esa capacidad de sentir que cada uno de nosotros tenemos un granito de arena que aportar. Y como decía la Madre Teresa, que a mí me encanta, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Una gota en el océano pareciera que no es nada, pero la verdad es que ese océano, sin esa gota que somos nosotros, simplemente no es océano. Entonces, fui entendiendo poco a poco esto y es una cruzada que en lo personal y en lo profesional, tanto mi esposa como yo, tenemos en nuestras vidas. Comunicar, hacer entender, hacernos entender que vinimos aquí, en primer lugar, a sentir. Primero a sentir, luego a pensar y luego a hacer. No es al revés la trilogía, no es hacer, luego pensar y luego sentir. Primero hay que sentir. Y yo siempre digo que de lo que se trata en nuestras vidas es de sentimentalizar la razón y no racionalizar los sentimientos. Y ese es el sentimiento de lo que entendemos. Vamos paso por paso. A ver, dices que la primera es sentir, no pensar. ¿Sentir en qué aspecto, Antonio? O sea, ¿es la vida, es vivir la vida? ¿Cómo sentimos? ¿Desde qué lugar sentir? Mira, no sé si conoces una planta que se llama bambú. El bambú es una planta que crece primero hacia adentro y después hacia afuera. Para poder ser alta, robusta y ese palo, digamos, erigido, que equivale a lo que somos como seres humanos, el bambú nos enseña que primero tenemos que crecer hacia adentro. Creemos que no, porque la sociedad nos exige cosas. Esa sociedad que no sabemos bien qué es, nos exige cosas, responsabilidades, patrones de comportamiento. Pero sentir es mirarnos hacia nosotros mismos, es mirarnos hacia adentro y ver el esplendor, el sol, la universalidad que tenemos cada uno dentro de nosotros mismos. Somos seres simplemente maravillosos, cada uno de nosotros. Y esa es la verdadera fuerza. No estoy hablando del ego, no estoy hablando de las poses, estoy hablando de entendernos hacia nosotros mismos. Entonces hay que sentir quiénes somos, sentirnos a nosotros mismos. Y desde ahí, desde ese sentimiento, sentir el otro, sentir al otro, sentir el dolor del otro, sentir el amor por el otro, ¿no? Porque no hay nadie que pueda lastimarte como tú te puedes lastimar. No hay nadie que pueda juzgarte de la manera en la que tú te puedes juzgar. O sea, y eso que hay gente que puede decir cosas terribles, nadie tiene el arma más fuerte para lastimarte que tú mismo, ¿sabes? Pero esta arma nace porque es nuestra manera punitiva, tal vez si lo quieres ver de esa forma, pero es nuestra manera de sentir como que encajamos y nos adaptamos a la sociedad, ¿sabes? Yo voy a ser más prestigiosa y voy a tener más privilegios si no soy nada más una pintora, que me encanta pintar. No, el prestigio va a estar cuando yo tenga mi propia galería de arte y cuando a mí me compren esto y cuando yo haga esto, ¿sabes? Yo soy una persona que es feliz y contenta con sus 3 amigos y tengo 3 muy buenos amigos y adoro a mis amigos y me mantienen en este punto perfecto de, ya sabes, de lo social. Ah, no, pero entonces es que la gente va a pensar que yo no tengo amigos, tengo que tener más amigos, que tengo que ser más social. No me gusta tomar, pero es que a la gente le gusta tomar, entonces es algo social, entonces todo es esta parte de querer encajar y querer encajar y querer encajar y el sentirnos rechazados, obviamente hasta por un punto de psicología evolutiva, pues es algo muy fuerte, es algo que nos va a hacer amoldarnos a lo demás y dejarnos a nosotros mismos, porque para nosotros no tenemos el valor lo tiene el estado de la sociedad. ¿Y cómo retomar nuestro propio valor? ¿Cuál sería el primer paso que tú le pudieras decir hoy a alguien que se identifica con esto? Que yo creo que todos hemos pasado por ahí, porque creo que son procesos en la vida. ¿Cómo salirte y retomarte? ¿Cómo voltear y tratarte como si trataras a esa bebé o a ese niño chiquito interno? ¿Cómo incorporas a tu niño interior y le das un valor hoy como adulto? ¿Cuál sería el primer paso? Yo les vuelvo a mencionar la parte de la resignación, pero recuerden, es resignación no basada hacia la depresión, una resignación con un discurso de aceptación. Ríndanse,
Ríndanse, y no tiene nada de malo, y no es de actitud de perdedor, no. Ríndanse ante que no van a poder cumplir con lo que está exigiendo la sociedad. Ríndanse a que tal vez no van a poder llenar la expectativa de sus papás. Ríndanse a que tal vez no van a llenar la suya, y no está mal. No quiere decir que van a dejar de hacer las cosas, no quiere decir que van a ser mediocres, pero ríndanse ante esa realidad, y realmente la frustración va a bajar muchísimo. Pero recuerden hacerlo con un discurso desde el amor, desde la aceptación, ¿no? A veces sirve esta parte de sí verte en el espejo y decirlo. Y es muy interesante ese ejercicio, porque cuando lo dices primero se siente muy incómodo, se siente incómodo estar diciendo como de, ay, no, chance ves tus piernas grandotas y dices, ay, pero te agradezco piernas. Sí. ¿Sabes? Te agradezco porque puedo caminar, o sea, te agradezco por todo lo que puedo hacer, te agradezco cuerpo, te agradezco Alexia, que eres cagadísima, o sea, yo algo que me di, y ¿sabes qué es la cosa más padre? Que yo lo que me di cuenta es que cuando realmente empecé a ponerme yo más como prioridad, a decir, o sea, a ponerme más valor hacia mí, cuesta, sí, pero me di cuenta que atraía a más personas. Nuestros expertos también se encargaron de recordarnos que somos merecedores y que hay terapias como las barras de Access para aprender a soltar. Entonces la gente me dice, ¿cómo recibo? No tienes nada que hacer. ¿Cómo recibes el sol? Es así. Recibes los rayos del sol y lo sientes ya. No tienes nada que hacer. Tú relájate. Ábrete a recibir, me abro a recibir todo lo que la energía universal tenga para mí y ya. Entonces tú recibes tus sesiones muy fácil. Probablemente la facilitadora, que en ese caso sería yo, a lo mejor siente que en algún punto necesitas un poquito más de tiempo, te quedas más tiempo, porque a veces se siente el correr de la energía. Entonces tienes que seguir mucho tu intuición de, ok, creo que esta banda o esta barra necesita un poquito más de tiempo. El control, por ejemplo, es una banda que todos necesitamos como mucho más tiempo, ¿no? A las mujeres muchas veces el envejecimiento, el paso de la vida, el envejecer, que si cuando te llega la menopausia te tienen que pasar ciertas cosas, que si te empiezas a poner más flácida, que si, ¿sabes? O sea, hay como puntos específicos en donde se van guardando toda esa información que al final te va alejando de lo que realmente eres, del ser infinito que eres. Por ejemplo, cuando hablas de la barra del control, ¿qué cambios has visto tú que ocurren cuando alguien hace barras de Access y tocas ese punto? Tú misma lo has seguramente vivido, pero ¿qué has visto o qué has vivido tú en relación, por ejemplo, para que la gente pueda entender cómo se puede dar un cambio a través de esta terapia energética? Te repito, la paciente no tiene nada que hacer. Después empieza la magia, pero desde el día siguiente, o sea, a mí yo creo que del 100%, 98% al día siguiente me dicen, ¿qué me hiciste? ¿Qué pasó aquí? No tienes que estar con una expectativa, ¿me entiendes? Si tú tienes una expectativa así cuadrada de otra vez el que hablábamos desde el inicio. Justo. O sea, creo que lo más importante, por eso te preguntaba al principio si no te catalogaban de alguna manera o algo, porque creo que el juicio es lo que a veces nos limita constantemente. Y la expectativa. Entonces, este es un acceso desde que llegues y veas, me entrego a este proceso. No es invasivo, no hace daño, no nada, simplemente tú te acuestas y recibes. Si no hay una sola persona en la historia de Access que le haya pasado algo malo con Access. Si tengo un impulso de algo que tengo que hacer, es un programa. Entonces es propio y está en mi infancia. Si tengo una repetición inconsciente, es decir, me pasa todo el tiempo y no lo puedo controlar, es heredado. A ver, otra vez, si ese impulso es de esta vida, de alguna manera. Sí. De mi responsabilidad. O sea, y si es una repetición constante, es un patrón heredado. Es un patrón heredado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo parejas y me separo cada vez todo el tiempo, entonces tengo un problema heredado. Si yo tengo conflictos económicos, tengo un problema heredado, porque son cosas que no están en mí. Pero si yo percibo y siento cosas sobre la infancia, va de nuevo, impulso mío, repetición de cosas que no me gustan o que me gustan, repeticiones constantes, es heredado. Entonces, ¿qué repito yo? Por ejemplo, estoy repitiendo separaciones en general, de pareja, de amigos, de lugares que me gustan. ¿Qué sucede entonces? Que estoy en una repetición inconsciente. Entonces es heredada. Bien, ya determino que es heredada. Entonces, ¿quién se separó? Oye, no encuentro, pero ya no me sé la tercera generación, que casi la sabemos. Bien, entonces va a estar ahí, punto. O sea, por ejemplo, en la terapia que manejamos es, nosotros vamos a encontrarte el conflicto, aunque no sepas tú el origen, pero está ahí y se puede demostrar porque tú lo estás repitiendo. ¿Cómo encuentras ese origen? ¿En qué consiste la terapia? ¿Cómo es esta desprogramación evolutiva? Primero se determina qué motivo de consulta tiene el paciente y determinamos, son 3 posibles orígenes nada más. Si es una terapia, por ejemplo, situacional, vamos a ir siempre transgeneracional.
porque son repeticiones inconscientes. Si es emocional, vamos a irnos entre la concepción y los primeros años de la infancia, pero más cargado al embarazo. Por ejemplo, si es un tema económico, nos vamos a ir al tema transgeneracional de nuevo. Pero si estamos hablando de un tema de salud física, que alguien está enfermo de algo físicamente, para ir al médico primero, y lo vemos las emociones, hay un tema emocional en la infancia, sí, de ahí no me voy a salir, haz de cuenta. Temas físicos, conflictos de la infancia, temas situacionales, transgeneracionales, temas emocionales, desde la concepción hasta los 6 años de la infancia. Janet Natal nos visitó y nos ayudó a hacer conciencia de la calidad de lo que comemos. La fruta que hoy conocemos, Marta, no tiene nada que ver con la fruta que la naturaleza nos dio. Si tú buscas en internet un plátano original, cómo era y cómo es actualmente, el plátano tenía semillas, el plátano era más ácido que dulce. Ahorita es un dulce, es un postre, y su carga glicémica es altísima. ¿Qué es esto? Que es qué tan rápido nos va a subir la glucosa e insulina en sangre. Estos picos que generan las frutas incluso, y ciertas, o sea, por ejemplo, mis hijos sí consumen frutas, pero la clave está también en la medida y de preferencia que sean de temporada. ¿Por qué? Porque aseguras que sean un poco menos procesadas y demás, y eso sí, la fruta, yo siempre les digo, yo sé que hacer el súper hoy orgánico es casi imposible para muchos, pero puedes... La fruta sí, hacer un esfuerzo en ciertas frutas para asegurarte que no está tan modificada, ¿no? Aunque hoy en día, aunque sea orgánica, ya no es como era originalmente. Pero, ¿por qué se eliminan las frutas? Sí se consumen frutos rojos, porque son los de menor índice glicémico de todas las frutas, o sea, esos no te generan esos altos y bajos tan altos. Sí consumimos, porque la dieta cetogénica, ¿qué es? Es una dieta moderada en proteína, de acuerdo a tus requerimientos, si eres deportista, si no, muchos factores. Baja en carbohidratos, muy baja en carbohidratos, que carbohidratos sí consumimos. Hay gente que dice, es que no consumes nada de carbohidratos. No, sí. Los vegetales son carbohidratos, solo que el carbohidrato del vegetal es la fibra, entonces la fibra no la digieres, entonces no cuenta, digamos, ¿no? Entonces vegetales, por supuesto que consumimos. Fruta, no, más que los de menor índice glicémico, y hay quien es muy estricto y ni siquiera esos consume. Por esto, por el tema que juega con el azúcar y la insulina, que de verdad es uno de los problemas más grandes que hay en todo el mundo. Y por supuesto que comenzamos el año con una consentida de universos, Rivka Foreman, experta en relaciones, que nos hizo ver todo lo que estamos haciendo mal en el amor. La polaridad es lo más precioso que hay. Siempre va a haber en cualquier tipo de pareja un masculino y un femenino. Entonces, el masculino busca, dirige, protege, nutre, mientras que el femenino recibe. O sea, hasta nuestros órganos fueron hechos a sí mismos. ¿Qué da la mujer? Muchas veces anoche tuve un vivo donde le dije a la comunidad, o sea, ¿qué da la mujer? Tu mujer das, si decides dar a luz, das vida a un bebé, amamantas a un bebé, pero ¿a quién le estás dando? A un bebé. No estar atendiendo a un hombre constantemente, eso, hay una línea fina entre una mujer cariñosa, ¿verdad? Y sensual con su pareja, y atenderlo y convertirse en mamá. No hay nada que desconecte más emocional y sexualmente a un hombre de una mujer que la mujer que se convierte en mamá. Fuiste a tal sitio, resolviste tal problema, ¿y por qué no lo hiciste así? No, mi amor, no pongas la cosa ahí. Y él, mi vida, ¿dónde está la mayonesa? Y ahí viene ella a buscarle la mayonesa al hombre. Eso es una actitud de un niño con una mamá.